Yo no sé si ustedes ya pensaron en esta pregunta, yo no sé si ustedes ya realmente indagaron entre sí diciendo, ¿por qué nací? Pero yo sé que en general casi todo ser humano hace esta pregunta, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué fui creado? Algo que tenemos que entender, mis amados, es que no estamos en este mundo solamente por estar en este mundo. Yo mismo, y como hablé, esto no importa la religión, la creencia, pero eso es una pregunta que todos tenemos. Hay una frase muy popular que es tanto hablada tanto dentro de la iglesia como en el mundo secular, y esta frase es: hay dos días importantes en la vida de un ser humano. El primer día muy importante en la vida de un ser humano es el día que él nació. El segundo día más importante en la vida del ser humano es cuando él descubre por qué él nació. ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy en este mundo? Abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Dice: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. En la creación del hombre, cuando Dios crea el hombre, Dios no solamente creó el hombre por decir, bueno, me da gusto, yo quiero crear el hombre, y creó el hombre, pero Él creó el hombre con una razón también. Y cuando Él crea el hombre, la primera cosa que dice es que ya cría a su propia imagen, que cría a su imagen y a su propia semejanza. Pero también dice que cuando Dios creó todas las cosas, pone la atención acá, Dios ya había creado todo el mundo. Dios había creado toda la naturaleza, toda la belleza del mar, la tierra, ya había creado todas las árboles fructíferas, ya había creado los peces, ya había creado los animales. Dios ya había creado todo. Y después que creó todo, Dios cría el hombre y Dios pone el hombre como gobernador sobre todas las cosas. Dios crea el hombre y crea el hombre con un propósito. Y el propósito del hombre es que tú vas a gobernar, tú vas a ser el Señor de todas las cosas, de todo que yo creé. Tú eres el Señor de todas las cosas, tú vas a gobernar sobre todo. Pero ¿qué sucede? Más adelante, cuando hay la caída del hombre, en Génesis capítulo 13, versículo 17, Génesis 3, versículo 17. Cuando el hombre cae, el hombre peca en contra de Dios, dice: al hombre le dijo, puesto que accediste a lo que dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Dios no maldijo el hombre, Dios maldijo la tierra. Maldito sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos, y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Bueno, aquí vemos que en este versículo nos enseña claramente que no existe la cuestión de reencarnación. La reencarnación existe. Aquí mismo en este pasaje Dios está hablando, mira, del polvo veniste, del polvo vas a regresar. Solamente tiene una vida. Pero aquí vemos algo que cambia la historia del hombre. El hombre ahora de ser el gobernador, ahora él tienes que trabajar. Habla con que el sudor de su frente, ahora le vas a tener que trabajar. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo vino justamente para robar el propósito que Dios había creado el hombre. Dios había creado el hombre con un gran propósito, con ya con un diseño que ya había sido formado desde la eternidad, pero vino el enemigo y robó justamente esta identidad, robó realmente el propósito que Dios había puesto para el hombre.
Y ahora nosotros también venimos por generaciones y generaciones y generaciones y más generaciones después de Adán, y todavía muchos de nosotros, no importa la edad, no importa si tú eres un joven que estás todavía entrando en la universidad o estás estudiando y todavía así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No importa si tú eres un joven, si tú eres un niño o si tú ya eres un señor o una señora de 70, 80 años de edad, no importa, si no descubriste todavía tu propósito, hay todavía esta pregunta en tu corazón: ¿por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Dios no nos crió solamente para vivir un día a día, despertar, ir al trabajo, ganar mi sueldo, pagar los biles, ir al trabajo, tener nuestra familia. Dios no nos crió para esto. Dios crió a nosotros con algo muy más importante. Pero está aquí en nuestro corazón y tenemos que descubrir esto. Repito esta frase una vez más: no importa la religión, no importa sus creencias, todo hombre está con esta búsqueda dentro de sí. ¿Por qué nací? Yo nací en un hogar donde realmente no había una religión. Catolicismo, espiritismo, los espiritistas, todo mezclado, ¿verdad? Pero desde pequeño yo me recordaba, yo en esta búsqueda de Dios. Dios, ¿qué tú tienes para mí? Pero cuando uno no sabe, uno empieza a querer buscar en todas las partes, ¿verdad? Entonces yo iba a la iglesia católica, yo iba al centro espiritista, yo iba al yoga, yo iba a la meditación. Bueno, hacía de todo porque estaba en esta búsqueda, porque yo quería saber por qué estoy aquí. Y me recordaba que cuando niño, como un buen brasileño, jugaba bien fútbol y pensaba: yo voy a ser ese es el sueño de todo niño, ¿verdad? Voy a ser un jugador de fútbol. Y era bueno, mis amados, no era malo. Pero se pasa el tiempo y empiezo, crecer un poquito más, me gusta, continúo jugando fútbol, pero no, a lo mejor no es esto. Empiezo ahora fui skatista, ¿cómo se llama? Skatista de skateboard. ¿Sí saben skateboard? ¿Cómo se llama esos que...? Yo hacía esos deportes también y era bueno, mis amados. Y yo decía: no, este va a ser mi profesión, eso es lo que Dios me llamó a hacer y voy a ser un bueno y nada. Hacía artes marciales. No era tan bueno, pero... hacía artes marciales y hice por muchos años artes marciales, y mientras hacía y a veces no, ya sé, voy a ser un maestro de artes marciales, voy a influenciar en la vida de muchos niños, pero con esto, con esta búsqueda, ¿qué estoy haciendo en este mundo? Abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Versículo 27, el versículo 32. Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos, llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Le dijo: sígueme. Leví se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Más tarde, Leví ofreció un gran banquete en su casa, en honor de Jesús. Sentados a la mesa, con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Versículo 30. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y le dijeron: ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió: los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. En este pasaje vemos dos factores muy importantes. Vemos que Jesús está pasando por un lugar. Él ve un hombre llamado Leví, o llamado Mateo, y él llama a este hombre y habla así: Mateo, Leví, sígueme. Este hombre, él estaba trabajando, él estaba allá, tenía su buen sueldo, ganaba bien. Aparte agarraba un poquito de un lado, un poquito del otro, ¿verdad? Estabas bien financieramente.
Pero esto no era suficiente para él, y su corazón todavía faltaba algo. Y cuando él escucha la voz del maestro, cuando él escucha a Jesús hablando con él rápidamente sigue a Jesús. Pero habla que después que él siguió a Jesús, él hizo un banquete en su casa. Y él ahora dice que sentados a la mesa, ahí había muchas personas. ¿Cuáles son los dos factores en esa historia? Al final, Jesús habla así: el doctor no ha venido para el sano, sino para el enfermo. Así el Hijo del Hombre, así Jesús no vino para los justos, pero no para los pecadores. Quiere decir que dentro de aquella mesa, mientras Jesús estaba en aquella mesa, había muchas personas que estaban satisfechas solamente con la salvación. Estamos satisfechos solamente de serem sanas o serem perdonadas y decir, bueno, yo fui perdonado, estoy bien. Pero en Leví fue diferente. A lo mejor muchos piensan que el Leví o Mateo, él recibió el llamado, él entendió quién él era cuando Jesús lo llamó para seguir. Pero él solamente siguió el momento. Pero sabes, yo creo en mi teología. Yo creo que Leví realmente descubrió su llamado, quién era él, por qué él había nacido, en el momento que él estaba en la mesa con Jesús, en el momento que él tenía intimidad con Jesús. En este momento que él tenía intimidad con Jesús, fue donde Jesús empieza ahora a revelar sus planes para la vida de él. Porque hasta aquel momento él solo dijo, sígueme, como había hablado a muchos. Muchas personas siguieron a Jesús. Muchas. Pero aquí ahora vemos un llamado un poquito más detallado, un poquito más específico, donde él ahora empieza a entender el porqué, pero solamente entendió el porqué, porque él empezó a tener esta comunión en la mesa, él empezó ahora a tener esa intimidad con Jesús, y es la intimidad con Jesús que empezamos a descubrir realmente por qué fuimos llamados o por qué nacimos. Mira lo que el apóstol Pablo dice a su discípulo Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces vemos aquí, ¿quién nos salvó? Pero no solamente tiene la salvación, no somos llamados solamente para estar aquí en la iglesia y ser salvos, pero dice, pero también nos llamó con llamamiento santo. Dios ha llamado, Dios llamó a cada uno que aquí está, no por nuestros esfuerzos, no por nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según su gracia. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Cuando estudiamos acá, ¿por qué Pablo, el apóstol, en este momento dice esto para su discípulo Timoteo? Porque el apóstol Pablo también pasó un periodo en su vida en la cual no sabía por qué había nacido. Y cuando no sabemos por qué nacimos, estamos haciendo cosas como porque queremos descubrir justamente este propósito. El apóstol Pablo había sido criado en una familia muy tradicional judía, había sido educado por los mejores maestros que tenía en el judaísmo. Él creció como yo amo a Dios y quiero descubrir mi propósito en Dios, y él estudiaba el Torah, era conocedor del Torah. Ahora se levanta un grupo que son llamados los creyentes. No eran cristianos, no eran ni creyentes, eran los seguidores de Jesús. Y para el apóstol Pablo, en aquel tiempo Saulo, esto era un absurdo. Él dijo, si no puede ser, no es posible, ellos son herejes, ellos no pueden. ¿Por qué? Porque él dice, no, yo tengo algo de Dios y a lo mejor mi llamado es perseguir estos. Y él empieza ahora a perseguir la iglesia. Él empieza ahora a entrar de casa en casa, matando los seguidores de Jesús, llevando a la cárcel. ¿Por qué hacía? ¿Por qué él era tan irracional así? ¿Por qué él vivía bajo una tradición tan fuerte? ¿Por qué él creía que esto era lo que él había sido llamado a hacer? Hasta que
En el camino, ele tem um encontro com Jesus. Quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? E ele disse: ¿Quién eres, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Habla que em este momento Saulo se queda ciego, pero ele tuvo um encontro com Jesus. Com esse encontro com Jesus, agora ele empieza a buscar. Se recuerde, não é solamente ser salvo, não é solamente ter um encontro com Jesus, pero agora ele empieza a ter este momento de intimidade com Jesus. Habla que por 3 dias, los 3 dias que siguieron, después de esto que sucedió, habla que ele estuvo ayunando. Ele não comeu nada, ele estava ayunando. Ele entrou na presença de Deus justamente para descobrir qual é meu propósito. Eu pensei que estava sendo correto, ¿por qué nasci? E agora Deus empieza a revelar para ele. Em esses 3 dias, Deus empieza a revelar ao apóstolo Pablo quem era ele. Habla por que ele havia sido nascido, por que ele havia sido chamado. Agora o apóstolo Pablo descobre por que nasceu. Em Romanos capítulo 1, vemos esto muito claro, sempre quando o apóstolo Pablo escrevia agora suas cartas. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mira o que diz acá. O apóstolo Pablo se está apresentando a uma igreja que ele não conhecia, a igreja de Roma. Ele está escrevendo uma carta e agora o primeiro versículo, ele está dizendo quem é ele, por que ele nasceu, por que ele foi criado. Ele diz assim: Pablo, siervo de Jesucristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. Repito. Pablo, siervo de Jesucristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. A primeira frase que ele escreve em sua carta, ele justamente está ensinando quem é ele. Ele está dizendo por que ele nasceu. Ele diz assim: eu sou Pablo, em primeiro lugar, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Ele empieza agora a descobrir ou ensinar a las pessoas seu chamado, seu verdadeiro propósito. E meus amados, quero dizer algo para vocês acá. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos este primeiro chamado, que é o chamado de ser siervo. Es que eu todavía não sei qual é meu chamado. Mira, o chamado que todos nós somos chamados a ser, somos ser siervos ou escravos de Jesucristo. Pero em primeiro lugar temos que descobrir que é realmente ser siervo, porque muitos de nós todavía não sabemos, muitos de nós todavía não compreendemos que é realmente ser siervo. Quando eu hablo a palavra siervo, meus amados, eu estou falando que eu não tenho direito de nada. Siervo, meus amados, não é igual a trabalhador. Nós acá somos trabalhadores ou trabalhamos, vamos a nosso trabalho, recebemos nosso sueldo. Se já estamos hartos do trabalho, se já não queremos mais trabalhar, vamos a buscar outro trabalho, porque eu tenho a minha própria vontade, verdade? Pero ser siervo não é assim. Ser siervo é fazer o que o maestro nos dice para hacer, o que el amo, o que o Senhor dice para nós hacer, e hacemos sem quejas. Porque temos que fazer. E aí é onde para muitos dizem: pero como esto? ¿Por que somos siervos de Jesucristo? Porque em primeiro lugar, Ele nos comprou com um alto preço. El siervo, por exemplo, José quando foi vendido como escravo, Potifar quando comprou José, comprou por um preço, ele pagou por la vida de José. Los esclavos, ellos estavam publicamente expostos e as pessoas veniam e sacavam dinheiro e compravam, ou compravam com mercancias, verdade? E nós fomos comprados por um grande preço. Jesus pagou um grande preço por nós na cruz del Calvário.
La cruz era para nosotros, pero Él pagó el precio por nosotros. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo también a la iglesia de Corintios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 22. Porque el que era esclavo, cuando el Señor lo llamó, es libre en el Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando el Señor lo llamó, es esclavo de Cristo. ¿Qué se refiere justamente a esto? Porque el apóstol Pablo en otros pasajes que yo no voy a leer, donde se habla que somos comprados por un gran precio. ¿Qué es que el apóstol Pablo está diciendo con esto? ¿Qué tipo de esclavo es este? Porque yo creo que cuando escuchamos la palabra esclavo es una palabra muy fuerte. Y a lo mejor dicen, yo no quiero ser esclavo. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo viene de una tradición judía muy fuerte? El apóstol Pablo, él conocía el Torá, las escrituras del Antiguo Testamento, él conocía muy bien. Y cuando él se refiere a esclavo, él está se refiriendo a esto. Va conmigo a Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Cuando Dios empieza a enseñar al pueblo de Israel todas las cosas que tenían que ser hechas, todas las reglas, todos los mandamientos, todas las leyes, y no eran solamente leyes religiosas, no eran solamente leyes morales, pero eran leyes era la cuestión de salud. Dios enseñó todo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel también tenía esclavos. Entonces Dios dijo, pero ustedes no van a tener esclavos por vida. Vas a tener un tiempo que ustedes son obligados a liberar los esclavos. Son obligados. Entonces en Éxodo capítulo 21, versículo 5 y versículo 6 dice, Éxodo capítulo 21, versículo 5 y versículo 6. Si el esclavo dice, llegó el momento que el esclavo va a ser libre. Si el esclavo dice, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero quedar libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo pondrá junto a una puerta o poste y le horadará o vas a hacer una marca en la oreja con una lesna. Así el esclavo quedará para siempre a su servicio. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cuando el esclavo estaba a punto de ser libre, el esclavo tenía la opción de decir así, yo no quiero ser libre, yo amo a mi Señor y yo quiero servir a Él por vida, para siempre. No porque Él me paga, porque no me paga nada, pero porque yo amo a mi Señor. Lo que Pablo está diciendo acá, que nuestro llamado principal, o nuestro llamado general, o nuestro primer llamado, es ser llamados siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, no porque somos obligados, pero somos siervos por amor, por opción. Yo decidí amar a Jesús, yo amo a Jesús y yo quiero servirle por vida. Es que a lo mejor, déjame explicar mejor esto. Dice acá en las escrituras que el siervo cuando estaba a punto de ser libre, pero él diciendo, yo amo a mi Señor y yo quiero servirle por vida, dice que el Señor lo llevaría a una puerta y haría una señal o haría una marca en su oreja allá en la puerta. En Juan capítulo 10, versículo 7 dice, una vez más Jesús les dijo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando nosotros somos llamados a ser esclavos por amor, estamos yendo justamente a la puerta que es Jesús. Él es Jesús, Él es la puerta de las ovejas. Y vamos allá a la puerta y realmente hacemos una marca y decimos así, yo quiero ser esclavo por amor. Yo quiero servir porque yo te amo, no porque soy obligado. Y cuando yo entiendo esto, mis amados, yo ya voy a hacer las cosas no por una obligación, pero porque yo amo.
Por ejemplo, un llamado general que todo siervo tiene, no importa el llamado específico, que ya voy a entrar en esto, pero en Mateo 28, Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este es un llamado que todos tenemos, de hablar de Jesús, hablar de su amor, hablar de nuestro Maestro, hablar de nuestro Señor. Él es nuestro Señor, yo soy esclavo de Él, yo tengo este llamado, pero ¿por qué no hacemos? Porque todavía no entendemos realmente lo que es ser siervo. Un siervo por amor. Cuando yo amo, yo voy a hacer, yo voy a estar hablando. Fíjate qué interesante. Fuimos a hacer compra el viernes. Estaba yo y mi esposa ahí en el cajero pagando. Y estamos los dos platicando en portugués, la lengua del cielo. Y una muchacha que trabajaba allá, ella... ustedes hablan portugués, pero nos dijo en portugués. Entonces yo dije: eres brasileña. Sí, soy brasileña también. Bueno, empezamos a platicar un poquito mientras estábamos todavía agarrando las cosas, pagando, ¿no? Pero automáticamente la muchacha ya me dijo: sí. Yo voy en la iglesia tal. Qué bueno. Nosotros somos pastores también, pero nuestra iglesia es una iglesia de lengua hispana, ¿verdad? Nuestra iglesia es en español. Ok, está bien. Y continuó platicando. Y agarramos nuestras cosas y... bueno, espero que un día nos haga una visita en nuestra iglesia. Mi esposa, ella a lo mejor no entendió que nosotros somos pastores, ¿no? No es esto. Es que en ella hay un amor y no importa quién pasaba allá por el cajero, allá donde se paga, ¿verdad? Ella estaba compartiendo su fe, estaba compartiendo su amor al Maestro y ya direccionando a la iglesia. ¿Por qué? Porque entendió realmente que es una sierva por amor, una esclava por amor, y como esclavo por amor estamos aquí para hacer la voluntad del Maestro. Ok, está claro este punto, somos esclavos por amor, pero es esto es mi vida. Pero el apóstol Pablo también dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol. Ele agora empieza a descrever a la iglesia que está em Roma e a toda a iglesia que ele escreve em suas cartas. Ele agora empieza a descrever su chamado em especial. Eu agora descobri por que nasci. Eu não nasci para ser um fariseu. Eu não nasci para ser um doutor da lei. Deus me revelou e em um momento de intimidade, Ele me revelou que eu sou um chamado para ser um apóstolo. Esto é um chamado específico. E nós, cada um que estamos aqui, tem um chamado específico delante de Deus. Todavia, a lo mejor não descobriram, pero tem um chamado específico. Se recuerden que eu também, eu não sabia, e eu estava buscando de um lado para o outro. Agora eu me convierto, eu vou à igreja, e agora meu amor empieza a crescer. Eu entendo que eu sou um escravo por amor. Eu empiezo a evangelizar, eu empiezo a falar de Jesus, e hago o que me pedem para hacer, porque eu sou um servo por amor. Pero todavía en mi corazón estaba, pero yo sé que tengo algo más. Yo tengo algo más de la parte de Dios, que Dios tiene para mí. Y yo oraba, estaba en la presencia de Dios y buscaba, queriendo saber: Señor, ¿qué tú tienes para mí? Yo pensaba, Dios me empezó a hablar en mi corazón de una manera sencilla, y yo empezaba a sentir que yo iba a trabajar en la iglesia. Y voy a explicar esto ya desde ahora. Porque quando empezamos a falar de um chamado especial, todos nós pensamos que o chamado especial é trabalhar em la igreja. E já vou ensinar para vocês que não. Pero em meu caso, eu sabia que era para ser algo dentro da igreja, que era para ser algo realmente para ele em la instituição da igreja. Pero eu pensava que era para ser pastor, porque era todo o que eu escutava. Lo que eu escuchaba era ser pastor, pastorear uma igreja, a lo mejor allá mesmo em São Paulo, em Brasil. Pero agora Deus empieza a revelar realmente su deseo, pero solamente revela quando buscamos su presencia, quando temos tempo de intimidade. Temos que ter o tempo em la mesa, tempo de intimidade para descobrir su chamado. Tu não vas a descobrir tu chamado solamente esperando que um homem venga e te declare uma palavra profética, porque isso assim eu pensava.
Yo cada predicador de afuera que venía, yo pensaba, Dios va a hablar con él, Dios va a hablar conmigo a través de este hombre. Dios va a hablar conmigo, va a hablar lo que tengo que hacer. Pero Dios quiere hablar con nosotros personalmente. Y me quedaba a veces frustrados, tristes, cuando venían otros predicadores, predicaba y no me hablaba nada. No me hablaba nada, no me hablaba ni que yo era guapo. Nada me hablaba, ¿verdad? Entonces tenía que esperar a mi esposa hablar, como tú eres guapo, mi amor. Entonces me quedaba un poquito contento, ¿no? Pero no me hablaba nada. Y salía muchas veces frustrado, aunque la reunión era una bendición, salía frustrado, así, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Por qué nací? Pero no sabía, pero continué en la intimidad, continué en la presencia de Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 7 al versículo 12. Vamos a Romanos primero. Va en Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8. Yo voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8 dice: porque la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol Pablo empieza a describir que todos nosotros tenemos algo que es de Dios. Pero él ya nos dice acá, hey, tranquilos, nunca te olviden, ustedes son esclavos en primer lugar, son siervos, nunca te orgulles. Un siervo no se puede orgullar, siervo es siervo, ¿verdad? Entonces ya así, mira, con sensatez, no tenga un alto concepto de ti, porque crea que el don que tú tienes es mejor que el don del otro. No, nosotros somos un cuerpo. Y continúa diciendo, versículo 4. Porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y ni todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don del servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagamos con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Aquí vemos, dentro de esos dones, varios dones diferentes, ¿verdad? Que le empieza a decir acá que tenemos esos dones, tenemos esos llamados diferentes y no podemos nos orgullar por el llamado que tenemos, que a lo mejor pensamos que es más o mejor que de mi vecino, de mi amigo, porque todos tenemos un don específico. Pero, ¿por qué yo quise leer esto? Y yo quiero que ustedes pongan atención. Dentro de esos varios dones que están aquí, hay un don llamado así: si debemos repartir, otras versiones dicen, si debemos dar, demos con generosidad. ¿Qué don es este? Cuando yo hablo de descubrir mi llamado personal, de descubrir por qué nací, hay esferas en la sociedad donde tenemos que trabajar. Muchos son llamados a lo mejor a estar en la iglesia, servir en la iglesia, pero hay personas que son llamados en el mundo de negocio, hay personas que están llamados en los medios, en el ensino, en la política, como yo ya describí esto para ustedes. Tenemos esos llamados diferentes. Pero si no descubrimos, estamos fallando con nuestro propósito. Porque a lo mejor Dios nos quiere levantar dentro de un lugar y yo estoy me esforzando, queriendo decir, no, es en este lugar. Y Dios está diciendo, no es acá. Y yo estoy diciendo, no, es aquí. Un ejemplo, un conocido de nosotros de muchos años, un amigo, nos conocemos desde 2001, 2002 más o menos. Este hombre me dijo en una plática cuando nos conocimos, ele me dijo así: pastor, déjame platicar un poco de mi vida. Y empezó a decir el amor que ele tenía por los huérfanos,
por las casas hogares. Era un hombre que tenía un carro viejito, no tenía su propia casa, tenía su trabajo secular, un trabajo normal como todos nosotros tenemos. Y él iba a esos orfanatorios, esas casas hogares, y iba allá y hacía sus ayudas manuales con los niños, era voluntario allá con los niños. Y él me dice así: yo creía en mi corazón que Dios me estaba llamando, que yo tenía que dejar mi trabajo para servir y ayudar a esas casas. Yo tenía que ayudarlos, yo tenía que hacer algo. Y él buscaba a Dios porque él pensaba que esto era su llamado. Entonces, mientras él está orando, se recuerda, Dios va a hablar con nosotros en el tiempo de intimidad. Mientras él estaba orando, estaba en la intimidad con Dios, estaba en la mesa. En una noche ele tiene un sueño. Y en este sueño Dios habla con él. Y habla así, que él no iba a ayudar a los huérfanos de la manera que ele estava pensando, que ele não iba a ser voluntário, estar trabalhando allá, que iba a visitar outros países para ayudar a esos huérfanos, que ele não iba a hacer esto, pero que Dios estaba levantando él, y el sueño, Dios habla así: yo no te llamé para ir allá, pero yo te llamé para dar, para repartir, como está escrito acá en Romanos. Yo te llamé para repartir, tú vas a ayudar con sus finanzas a esas personas. Entonces ele despierta, cuando hace un poco raro el sueño, ¿será que es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Cómo voy a repartir? Yo no tengo. ¿Cómo voy? No, yo creo que es para mí servir allá. ¿Cómo voy a repartir? Después de este sueño, pasa unos días. Había acabado de recibir su sueldo. En Brasil se paga, el sueldo fuerte se paga una vez al mes, ¿verdad? En los primeros días del mes. Él había acabado de recibir su sueldo. Él está en la iglesia y él escucha la voz de Dios hablando con él así: vas a empezar tu llamada ahora, de todo lo que tienes. Te reprendo, Satanás. ¿Verdad? No digo esto, ¿verdad? Pero muchas veces ven esas cosas en nuestra mente. No, debe ser el diablo. Te voy a decir, mis amados, el diablo nunca te va a pedir nada. Te va a pedir para que te salga de la iglesia, te aísle de los hermanos, algo así, pero esas cosas así no, ¿verdad? Entonces, él entendió, él se recordó del sueño, él agarró todo su sueldo, hizo un cheque y ofrendó. Ele manejou para passar o mês, passou o mês, não sei como pagou suas contas, todo. Passaram vários meses. E Deus lhe dá um outro sonho. Em este sonho, Deus lhe dá uma matéria-prima. Ele vê a matéria-prima, ele vê o negócio, ele vê o que tinha que fazer. Ele viu todo em el sonho, todo. Ele desperta na manhã e empieza a checar a matéria-prima. A matéria-prima era uma matéria muito barata. Então ele já empieza a comprar esta matéria e este material. Empieza agora a desarrollar o que ele havia visto em el sueño. Ele cria seu próprio negócio. E hoje este homem é um homem muito rico. Ele é um empresário. Ele é um empresário muito bem exitoso, pero ele sempre me dijo, quando nós platicamos e quando nós encontramos ele sempre me disse: eu sei porque Deus me chamou. Deus não me chamou para ir, chamou outras pessoas para ir como vocês, pero Deus me chamou para repartir. Deus me bendice, Deus me dá o que dá, porque eu entendi que mi chamado é ser um empresário para justamente ayudar a esos que están yendo, ayudar a esos que están haciendo. Y déjame decirte algo, desde 2002, estamos en 2018, este hombre, cada mes, sin fallar, desde 2002, él apoya la casa de la India allá de Hope Home. ¿Por qué? Porque él entendió el llamado, él entendió para qué había sido, por qué había nacido.
Ele entendió que ele não era para estar dentro de la iglesia. Por eso quiero aclarar esto para ustedes. Nuestro llamado, cuando Dios nos llama, cuando nosotros descubrimos por qué nacimos, ni siempre va a ser porque va a ser pastor, va a ser un apóstol, va a ser un profeta, como voy a describir acá, pero tiene otros llamados. Cuando Dios habla con José, cuando Dios le da un sueño para José, Dios no llama a José a ser un sacerdote. Dios no llama a José a ser un evangelista. Dios llama a José a ser un político. Para influenciar en la política, para hacer la diferencia allá donde está. Y déjame decirte, mis amados, cada uno que está aquí tiene un llamado específico de Dios. No nacieron solamente por nacer. Si ustedes piensan que ustedes solamente nacieron para estar trabajando, recibiendo su sueldo, y no, ustedes tienen un llamado. ¿Sabe por qué muchos viven una vida frustrada? ¿Sabe por qué muchos regresan al mundo diciendo así? No, allá en el mundo era más placeroso. Voy a bailar, voy a hacer las cosas. Y es porque no descubrieron todavía su propósito. ¿Sabe por qué van a usar drogas? No, a lo mejor es eso. No, lo que están haciendo, están gastando su vida porque no saben su propósito. Porque cuando tú descubres tu propósito, cuando tú descubres por qué naciste, tú vas a dar tu vida por eso, tú vas a esforzar por eso, tú vas a empezar ahora, yo descubrí por qué nací y ahora por eso yo vivo, y vas a hacer tu máximo para alcanzar tu propósito. Si tú estás viviendo una vida frustrada, es porque todavía no descubrió. Y tú tienes que descubrir, tú tienes que orar, pero eso no va a ser yo que voy a revelar. Dios va a revelar a cada uno de ustedes, en el tiempo de intimidad, en el tiempo en la mesa. Mira, para ganar tiempo acá, en Efesios capítulo 4, cuando se habla también de los dones, dice, 4 versículo 7 adelante, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Habla que Jesús dio dones a los hombres. Y aquí empieza a decir algunos de los dones ministeriales o eclesiásticos, ¿verdad? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dentro de esos llamados, como hablé, hay el llamado para el negocio, hay el llamado para estar en el mundo de deportes o la arte, ¿verdad? Hay el llamado para la política. Pero hay el llamado eclesiástico. Se recuerda, voy a hablar un poquito de mí ahora. Mi llamado es un llamado eclesiástico, es un llamado dentro de la iglesia. Entonces yo tenía mi trabajo, trabajaba, pero había una frustración porque decía, hay algo más. Pero cuando Dios me llama en un momento de intimidad. Dios me da mi llamado específico y es muy específico y habla así, vas a ir a la India. Imagínate, a la India. Muy específico. De la misma manera que foi muy específico para venir aquí ahora y estar con ustedes ahora. Foi muy específico. Yo cumplo con mi llamado, ahora descubrí mi llamado, descubrí por qué nací. Nací para ser un apóstol, nací para ser un enviado, nací, fui apartado para predicar su palabra. Entonces yo descubrí. Y ahora yo salgo, vamos a la India y empiezo ahora con las iglesias, empezamos a discipulado, todo. Pero mira, me escuchen esto, de nuevo, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Mi esposa que estaba conmigo, era una mujer muy activa en la iglesia, pero ahora vamos a la India. A un lugar donde la mujer no tiene mucho derecho, no tiene valor, la mujer es discriminada, la mujer no vale nada. Yo estoy contento porque yo descubrí mi llamado. Yo estoy allá trabajando, pero ahora está ella. Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué me trajiste aquí? Yo sé que soy llamado a predicar, yo soy una pastora, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Por qué me criaste?
Y ella empieza ahora a tener una intimidad con Dios. Y Dios empieza a hablar con ella. Y ella empieza a ver cosas. Y habla así: ¿sabes por qué naciste? ¿Sabes por qué te crié? ¿Sabes por qué te trajiste a este lugar? Mira las niñas, mira lo que están sufriendo, mira esto. Ella descubre su llamado. Ella descubre por qué estaba allá también. Ella descubrió por qué Dios había enviado a ella a la India. Yo había sido enviado para predicar el evangelio, pero ella no entendía. Ella sí predica, pero había algo más. Y las excusas que tenemos es: pero yo descubrí por qué nací, pero no tengo condiciones. No es las condiciones, no es la capacidad, no son tus obras, pero es la gracia de Dios, conforme leímos. Y ahora ella empieza con la casa. Bueno, ustedes hoy conocen la casa Hope Home, tienen las niñas allá, ¿verdad? Que son nuestras hijas, es la hija de ella, que fue una dificultad para cuando salió de allá. Pero ¿qué quiero decir? Ella descubrió por qué nació. Yo descubrí por qué nací. Ahora mi pregunta es: ¿por qué nacieron ustedes? ¿Por qué están en este mundo? Póngase de pie en su lugar. Cierren sus ojos. Los 2 días más importantes de la vida del hombre. Los 2 días más importantes en tu vida es el día que tú naciste y el día que descubrió el porqué. Y Dios quiere revelar el porqué en tu vida, pero Él solamente va a revelar esto en un momento de intimidad. El enemigo quiso robar esto del hombre, el enemigo quiso poner dudas. El hombre después empezó a trabajar, empezó ahora a sudar su frente para recibir las cosas, porque había perdido lo que Dios había dado para él. Dios tiene un propósito para tu vida que es mucho más de lo que tú estás viviendo hoy. Mucho más. Este llamado de Dios viene aún mismo antes que tú naciste. Un joven, mientras buscaba a Dios, mientras estaba en la presencia de Dios, él escucha al Señor hablando con él y enviando a él, y él no entiende. Y ahí viene la palabra del Señor: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. Te había llamado como profeta a las naciones. Dios hablando a Jeremías acá. Dios habla a Jeremías así: antes que fuiste formado en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Yo quiero decir a cada uno que está aquí, que antes mismo que ustedes fueran formados en el vientre de tu madre, no fueron formados solamente para venir a este mundo por venir. Dios puso una semilla dentro de ustedes. En esta semilla hay un gran propósito, donde está diciendo por qué nació. Pero ustedes tienen que empezar a buscar. Los músicos, por favor, pasen para ayudarme. Y yo quiero que en este momento ustedes oren. Habla: Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Como mujer, tú no fuiste llamada solamente para engendrar hijos, estar en la casa, cuidar de los hijos. Sí, es una de las cosas que hacemos, que el hombre hace, que la mujer hace, que tiene, pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas más que Dios te está llamando. Hombres, jóvenes, niños, adolescentes. Nuestro llamado no se descubre solamente cuando nos volvemos adultos.
Quando temos 20, 25, 30 anos, porque há pessoas que têm 70 anos e todavia nos descobriram, e há jovens que estão aqui na reunião me escutando agora. Há adolescentes de 13, 14, 17 anos que a lo mejor, bueno, minha vida é ir à escola, minha vida é jogar, minha vida é estar em el videojuego. Não, tu vida é muito mais que isto. Muito mais que isto. Pero ustedes tienen que orar, tienen que entrar en la presencia de Dios y decir: Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué me criaste? ¿Por qué me formaste? Pero eso va mucho más que unos minutos de oración, mis amados. Aquí en la iglesia van a ser tiempos donde ustedes entran en la presencia de Dios en sus casas, en las madrugadas, donde entran en la presencia de Dios y hablan así: Dios, yo quiero descubrir mi propósito.